En este módulo vamos a hablar acerca del diagnóstico y el manejo de la EPOC. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de esta patología podría considerarse en cualquier paciente con disnea, tos crónica o producción de esputo y que tenga una historia clínica de exposición a factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. En este contexto, la espirometría es requerida para realizar el diagnóstico en este contexto clínico, donde la presencia de una relación PEP-1 sobre capacidad vital forzada menor de 0,70 o menor del 70% me va a confirmar la presencia de una limitación en el flujo de aire. Fuera de realizar este abordaje diagnóstico, es importante que siempre se debe evaluar los síntomas. Al evaluar los síntomas, es importante tener en cuenta que la disnea es el síntoma cardinal de los pacientes con EPOC y que la tos y la producción de esputo pueden estar presentes solamente hasta en un 30% de los casos. Estos síntomas varían día a día y pueden preceder el desarrollo de la limitación en el flujo de aire por muchos años. Y esta parte es importante tenerla en cuenta, ya que al momento de estadificar los pacientes y en casos donde haya presencia de síntomas y factores de riesgo vinculantes y espirometría normal, que serían aquellos pacientes que tendrían una neumopatía por humo de leña o por tabaquismo, deberán continuar un seguimiento semestral o anual para identificar el momento en que la función pulmonar comienza en declive y, de acuerdo a su perfil de comorbilidades, se deberán evaluar otras causas subyacentes. Esto funciona también al revés, ya que pacientes con importante limitación en el flujo de aire pueden no reportar disnea y o tos crónica y producción de esputo. La disnea es la mayor causa de ansiedad y discapacidad asociada con esta patología, y la descripción referida por los pacientes es una sensación de aumento del esfuerzo al respirar, pesadez en el pecho, el hambre de aire o el jadeo. Y hay que tener claro que esta descripción puede variar de acuerdo al nivel cultural de cada paciente y de la relación que haya tenido con este síntoma. Es importante interrogar la presencia de disnea relacionada con el ejercicio, sobre todo en mujeres. La tos frecuentemente es el primer síntoma de la EPOC y es frecuentemente relacionada como una consecuencia del tabaquismo o de la exposición medioambiental. Inicialmente puede ser intermitente, pero puede evolucionar a un patrón diario y puede ser productiva o seca. La producción de esputo comúnmente se presenta en pequeñas cantidades y está asociada con la tos. Generalmente este síntoma es difícil de evaluar, ya que por lo general los pacientes se pueden tragar esta expectoración, hábito que es usual en la población con bajo nivel educativo. La expectoración puede ser intermitente y puede presentarse por periodos como flare-up, con momentos de remisión. En caso de que se presenten grandes cantidades, se deberá pensar que los pacientes tienen alteraciones anatómicas en su vía aérea, como es el caso de la presencia de bronquiectasias. Cuando el esputo es purulento, puede reflejar un incremento en los mediadores inflamatorios y puede ser el inicio de una exacerbación bacteriana, aunque la asociación con este síntoma es débil. Es importante tener en cuenta que la producción regular de esputo por 3 o más meses por 2 años consecutivos, en ausencia de otras condiciones que puedan explicarlo, es la definición clásica de lo que es la bronquitis crónica y se deberá resaltar como un rasgo tratable del paciente con EPOC. Existen otros síntomas asociados, como lo son las sibilancias y la opresión torácica, que puede presentarse ocasionalmente. Las sibilancias pueden aumentar a nivel laringio y estar presentes en ausencia de anormalidades en la auscultación, aunque las del carácter expiratorio pueden presentarse a nivel pulmonar y acompañarse de ruidos sobreagregados. El dolor torácico, por otro lado, se presenta con el ejercicio y es pobremente localizado. Es de carácter muscular y puede presentarse con la contracción isométrica de los músculos intercostales. La fatiga, la pérdida de peso y la anorexia son problemas comunes en pacientes con enfermedad avanzada y tienen importancia en el pronóstico de la enfermedad del paciente. Además, pueden ser síntomas de otras enfermedades asociadas, como es el caso de la coexistencia de tuberculosis pulmonar, CA de pulmón, y siempre deberán ser descartadas. En algunos pacientes pueden ocurrir síncopes tusígenos, relacionados con el rápido aumento de la presión intratorácica durante ataques prolongados de tos. Los brotes tusígenos pueden ocasionar fracturas costales, las cuales pueden ser asintomáticas. Los pacientes también pueden cursar con edema malleolar, que puede ser indicador de que estén cursando ya con un cor pulmonar. Pueden haber alteraciones en el estado del ánimo, como la presencia de depresión y ansiedad, que también pueden estar presentes e influir en la calidad de vida de los pacientes. Todos estos síntomas se relacionan con el pobre estado de salud, incremento en el riesgo de exacerbaciones y admisiones al servicio de urgencias, por lo que es importante siempre identificarlos. Una vez evaluado este amplio perfil de síntomas, ¿en quiénes se puede considerar un diagnóstico del EPOC?
Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta la triada, que puede ser la presencia de disnea, tos crónica o la producción de esputo de manera crónica. La presencia de infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior y una historia de factores de riesgo asociados que serían factores propios del huésped que vendrían siendo secundarios a la exposición, a factores genéticos, alteraciones y alteraciones en el desarrollo, la exposición al humo del cigarrillo, la exposición a biomasa y otros factores ocupacionales como la exposición a ciertos gases químicos, orgánicos, no orgánicos que me puedan alterar y ocasionar una limitación crónica en el flujo de aire. La historia familiar de EPOC o de factores relacionados como en la infancia, como lo es el bajo peso al nacer o infecciones respiratorias en la infancia que me puedan predisponer a que haya una alteración en la función pulmonar y de esta manera un rápido declive de esta función y limitación en el flujo de aire. Una vez se realice una adecuada historia clínica, se deberá proceder a realizar una adecuada estadificación de la enfermedad. Y para esto tenemos la espirometría, que es una prueba de función pulmonar. Es la más accesible y reproducible y nos sirve para determinar la limitación en el flujo de aire. Este test es una prueba no invasiva con una buena sensibilidad siempre y cuando la prueba tenga una buena calidad. Al momento de interpretarla se tienen en cuenta 3 medidas principalmente. La primera, que es el volumen de aire exhalado forzadamente desde el punto de inspiración máxima, que sería la capacidad vital forzada. La segunda medida sería el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de esta maniobra, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o el BEF sub 1, y la relación de estas dos medidas que se puede calcular. Cada una de estas mediciones se deberán comparar con valores de referencias basados en la edad, la altura, el género y la raza del paciente. Entonces, el momento ya de evaluar clínicamente el paciente tiene síntomas relacionados con la EPOC, tiene factor de riesgo ocupacional, entonces vamos a determinar si cumple criterios espirométricos. Primero debemos determinar si es una espirometría aceptable y repetible. ¿Qué quiere decir eso? Que se realicen al menos 3 esfuerzos expiratorios, que cada uno de ellos debe durar al menos 6 segundos. En ese caso, es una espirometría que cumple criterios de aceptabilidad y se puede interpretar. En caso de que esto sea así, se debe primero proceder a evaluar la relación BEP sub 1 capacidad vital forzada. Y en este caso, siempre ojalá se deberá comparar con el límite inferior de la normalidad, sobre todo en la población que es mucho más anciana. En este caso, si se verifica que hay una relación por debajo del 70% o 0.7, se confirma que hay una obstrucción en la vía aérea, producto de una limitación en el flujo de aire. Y después de confirmar esto, se debe evaluar la gravedad de la enfermedad. Y para eso nos vamos a evaluar el BEP sub 1. Y según la clasificación que nos proponen las guías GOL, tenemos que un BEP sub 1 por encima del 80% nos habla de una obstrucción leve, entre 50 y 79% una obstrucción moderada, 30 a 49% una obstrucción grave y menos del 30% estamos hablando de obstrucciones muy graves. Ahora, después de determinar que hay un carácter obstructivo por la relación disminuida, evaluamos la gravedad determinando el valor del FEP sub 1, procedemos a determinar la capacidad vital forzada. En este caso también se deberá comparar con el límite inferior de la normalidad, es la mejor manera, y si se encuentra por debajo de este valor, debemos tener en cuenta que es una espirometría que me va a sugerir una restricción por un bajo volumen desplazable. Y si se encuentra normal, se deberá determinar que solamente tiene o un carácter obstructivo o en caso de que la relación se encuentre normal, se comenta como una espirometría normal. En caso de que la capacidad vital forzada también esté baja, se podría sugerir también un overlap EPOC sobre asma. Aquí en esta diapositiva podemos determinar entonces un resumen de todo lo que hemos evaluado, relacionando también no solamente la evaluación de la espirometría, una adecuada estadificación, sino ya relacionándola con los síntomas de los pacientes y la historia de exacerbaciones, que serviría para categorizar adecuadamente un paciente que tenga EPOC. Siempre procedemos y partimos desde la evaluación de los síntomas compatibles con la EPOC, la exposición a un factor de riesgo. En este caso, se solicita la espirometría, se confirma que hay una relación por debajo de 70% post-broncodilatador y
procedemos a evaluar la gravedad determinando la limitación en el flujo de aire a través del BEP sub 1. Ya sabemos que puede ser grado 1, más de 80%, grado 2, 50-79%, grado 3, 30-49%, grado 4, menos del 30%, que sería una obstrucción muy grave. Una vez estadificado la parte espirométrica, vamos a evaluar la presencia de síntomas y de exacerbaciones. Y es aquí donde entran los patrones GOL A, GOL B, GOL C y GOL D. Si el paciente no ha tenido hospitalizaciones o solamente ha tenido una en el último año y tiene una disnea entre 0 a 1, ya sea por MMRC o tiene un índice CAT por debajo de 10 puntos, se categoriza como GOL A. Si el paciente, por otro lado, tiene una disnea MMRC mayor o igual a 2 o tiene un índice CAT mayor o igual a 10 puntos, tiene un GOL B. Y en caso de que el paciente ya tenga historia de exacerbaciones o tenga mayor presencia de síntomas, entran las categorías C o D correspondientemente con la historia de exacerbaciones y la relación con los síntomas actuales, sobre todo la disnea. Aquí tenemos ya otro panorama donde una vez ya se ha confirmado que el paciente tiene EPOC, se define la gravedad, se procede también a evaluar las comorbilidades. Este es un abordaje ya multidimensional en que no solamente nos centramos en los síntomas respiratorios del paciente, sino que vemos al EPOC como una enfermedad compleja, como una multimorbilidad también asociada que me puede impactar en un alto riesgo cardiovascular de los pacientes. Es ahí donde surgen otras herramientas para estadificar los pacientes, como es el índice COTE, que me habla de las comorbilidades de los pacientes, y ya me entra a evaluar un pronóstico de la enfermedad dependiendo de ciertas variables como lo son el BEP sub 1, el índice de masa corporal y el test de caminata en 6 minutos que me habla de ese fitness cardiorrespiratorio que tienen los pacientes. Esto se evalúa a través del índice BODE o también hay un índice BODE modificado que no me tiene en cuenta el test de caminata en 6 minutos. Finalmente, otras pruebas que se pueden realizar de manera adicional lo son la radiografía de tórax, que no realiza el diagnóstico, pero sí me sirve para excluir diagnósticos alternativos. Me debe evaluar las comorbilidades significativas y además me sirve para identificar cambios radiológicos asociados con la EPOC, como lo son los signos de hiperinsuflación, que es el aplanamiento de los diafragmas y el incremento en el volumen del espacio aéreo retroesternal, la presencia de hiperlucidez pulmonar y estrechamiento de la trama vascular. Hay que tener en cuenta que la tomografía de tórax no está recomendada como método diagnóstico de rutina. La evaluación y el uso de otras pruebas de función pulmonar, como lo son los volúmenes pulmonares, el DLCO, que es la capacidad de difusión de dióxido de carbono, la oximetría y las medidas de gases arteriales, la prueba de ejercicio y la medida de actividad física, y el uso de calculadoras de compuestos de desenlace, como lo es el BODE, que hablábamos ahora, ¿cierto? No están indicados de rutina, ¿sí? Y tienen una indicación específica. En el caso de los volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión de dióxido de carbono, solamente están indicados en aquellos pacientes que no tienen un gran esfuerzo expiratorio y que la espirometría no es concluyente, porque siempre se debe estadificar el paciente de una manera objetiva, y es decir, comprobando que haya una limitación en el flujo de aire. Al hablar del tratamiento, realmente la terapia farmacológica para el EPOC es usada para reducir síntomas, la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, además me va a mejorar la tolerancia al ejercicio y su estado de salud, y aunque estudios individuales no han demostrado que puede reducir la tasa de declinación del PEP sub 1, revisiones sistemáticas sí me muestran una tasa de declinación de 5 mililitros por año en sujetos con tratamiento activo comparado con placebo, siendo menos eficiente para tratamientos con corticosteroides inhalados. La terapia con broncodilatadores en pacientes con EPOC estable es fundamental. Los broncodilatadores inhalados son el pilar en el manejo del síntoma central del paciente y sirven para prevenir y reducir estos síntomas. El uso regular de SABA o de SAMA se ha visto que mejora el FEP sub 1 y los síntomas. Y las combinaciones de SABA y SAMA son superiores comparados con otros medicamentos solos para mejorar el FEP sub 1 y los síntomas. El uso del LABA y del LAMA
Se ha visto que tiene un mayor impacto sobre la mejoría de la función pulmonar, la reducción de la disnea, el estado de salud del paciente y además impacta de manera importante sobre la reducción de exacerbaciones. Los LAMA, que son los antagonistas muscarínicos de larga acción, tienen un gran efecto sobre la reducción de las exacerbaciones comparada con los LABA y disminuyen la tasa de hospitalizaciones. Y la combinación de estos dos medicamentos se ha visto que tiene mayor impacto sobre el FEV1 y reducción de los síntomas comparados con la monoterapia. La combinación de estos tratamientos también reduce exacerbaciones comparado con monoterapia y se ha visto que específicamente el tiotropio mejora la efectividad de la rehabilitación pulmonar, mejorando el performance del ejercicio de los pacientes. La teofilina es un medicamento que realmente ya no está prescrito en los pacientes con EPOC, ya que tiene un pequeño efecto broncodilatador en pacientes estables y está asociado con mayor índice de efectos adversos, sobre todo a nivel cardiovascular, por lo que es un medicamento que ya no debería utilizarse de rutina. En esta diapositiva podemos observar los algoritmos de tratamiento farmacológico según el grado GOLD, que era lo que hablábamos anteriormente, que era la relación entre la historia de exacerbaciones y la presencia de síntomas. Al hablar del grupo A, que son los pacientes menos sintomáticos y que no tienen historia de exacerbaciones, hablamos que estos pacientes tienen la alternativa de utilizar un broncodilatador de corta acción, ¿cierto? Los pacientes del grupo B, que son aquellos que tienen un índice de disnea mucho más elevados, pero que aún no tienen presencia de exacerbaciones frecuentes, se podría optar por usar un broncodilatador de acción prolongada, sea una monoterapia con LABA o con LAMA, y si el síntoma persiste, se debería pensar en utilizar la terapia dual, LABA asociado con LAMA. En el grupo C, que son pacientes que tienen más de 2 exacerbaciones al año, pero que tienen un buen control de sus síntomas, el pilar del manejo es el uso de un LAMA. Y si el paciente persiste en las exacerbaciones, se deberá pensar en utilizar una terapia dual y dependiendo de ciertos factores asociados, como la presencia de eosinófilos más de 300, ¿sí? Se deberá pensar como una opción B, como un plan B, en la asociación de un LABA con un corticosteroide inhalado. Y finalmente los del grupo D, que son aquellos pacientes con un EPOC mucho más severo, mucho más sintomático y con múltiples presencias y con múltiple historia de exacerbaciones, se deberá pensar en, primero, LAMA-LABA, que son pacientes que vienen de este esquema. Si el paciente venía con LAMA solo, se debe pensar en pasarlo en LAMA-LABA. Y si el paciente venía con LABA y corticosteroide inhalado, se puede pasar a LAMA-LABA o se puede regresar a LABA con corticosteroide inhalado. La idea es que esté con LAMA-LABA y que si el paciente persiste con nuevas exacerbaciones, se deberá pensar en una triple terapia, que puede ser el uso de LAMA, LABA y corticosteroide inhalado en un solo dispositivo, como es el caso de bilanterol, umeclidinio, fluticasona. Y en caso de que persista la presencia de exacerbaciones, se deberá pensar en tratar ciertos síntomas y rasgos tratables, como es el caso de los pacientes con bronquitis crónica y que tienen un FEV1 por debajo del 50% del predicho. En este caso estaría indicado el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como es el caso del roflumilast. Si el paciente es exfumador y tiene también muchos síntomas de bronquitis, se podría pensar en el uso de macrólidos. En este caso, el uso de acitromicina podría ser una adecuada opción para ellos, con ciclos permanentes de este antibiótico, que no solamente me va a regular la flora bacteriana, sino que también tiene efecto inmunomodulador. En el caso de los pacientes del grupo D, cuando hablamos del inicio del tratamiento de corticosteroides inhalados, hay unas recomendaciones fuertes a tener en cuenta, ¿cierto? Y es primero, que el paciente tenga una historia de hospitalizaciones por exacerbación del EPOC, que tenga más de 2 exacerbaciones moderadas por año, que son aquellas que necesitan o manejo antimicrobiano o uso de corticosteroides por vía sistémica, que tenga la presencia de eosinófilos en sangre mayor a 300 células por microlitro y que tengan una historia concomitante de asma. Es en estos 4 grupos de pacientes donde el uso de corticosteroides inhalados debería ser también como parte del manejo en primera línea.
El uso está no tan indicado en pacientes que tengan al menos una exacerbación al año y que el conteo de eosinófilos esté entre 100 y 300 células por microlitro. Y realmente está totalmente contraindicado en pacientes que tengan antecedentes de neumonía a repetición, que tengan un conteo de eosinófilos por debajo de 100 células por microlitro o que tengan historia de infección por micobacterias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.